La historia que vas a escuchar a continuación fue 100% real, porque fui testigo de algunas cosas que no tuvieron explicación. Esta historia ya la había contado en un primer video, pero ahora que encontré una foto que me permitieron conservar en aquel momento, la volveré a contar con unos detalles que no dije en su momento y cambiaré unos nombres de las personas para proteger su identidad. Yo tomé constancia de esta historia a eso de finales de febrero del 2013. Mi mejor amigo Antonio tenía una pareja en aquella época, se llamaba Nadia. Ella siempre decía que en su casa pasaban cosas raras, que se movían las sillas, le lanzaban las cosas, escuchaba a alguien que caminaba en la madrugada. Una vez cuentan de que vieron una especie de duende rojo bailando en la ventana del tercer piso. Pero lo que a ella más le llamaba la atención era que soñaba con un felino que se transformaba en persona y que le decía cosas como, por ejemplo, serás mía, estaremos juntos por siempre. Y ella lo tomaba como si fuese una especie de sueño peculiar, pero era constante, era un sueño recurrente. Mi mejor amigo, Antonio, me cuenta todo esto. Yo no le creía absolutamente nada, hasta que me invitó a la casa de Nadia. Recuerdo que esa noche fui y también estaba su mejor amiga, Ale. A todo esto, Ale es una persona que tiene la capacidad de ver fantasmas, de sentir energías, que sean del alto o de bajo astral. Estábamos en la sala jugando Jenga, cuando de pronto nos lanzaron un carrito de juguete que provenía más o menos desde el baño. Casualmente era la zona más oscura de todo ese espacio. Y éramos los únicos en esa sala. Pero lo más peculiar es que en esa casa, en toda la casa, no habían niños. Y nadie desconocía totalmente el origen de ese juguete. Llegan eso de las 11 y tuvimos que salir porque Ale no se sentía para nada bien. Decía que veía una especie de hombre gris en la cocina que solo estaba ahí parado observándonos. Y eso incomodó bastante a Ale. Ya obviamente nos lo dijo después, nos lo dijo saliendo, porque si nos decía ahí mismo, pues imagínate, no, y tal vez íbamos a entrar en pánico. Pasaron los días y llega el primo de Ale, César. Él viene de un lugar del Perú donde se practica muy fuerte el curanderismo y la brujería. Toda su familia son acérrimos curanderos de esa zona. Cuando yo lo conocí, yo lo vi con muchos amuletos de protección. Cuando digo muchos, son bastantes. Y ni bien le presentan a Nadia, ni bien le toca la mano a Nadia, él dijo, tú tienes algo que te acosa, ¿verdad? Y ahí es donde Nadia le cuenta todo. Y deciden ir a su casa. Ya en la casa de Nadia nos atiende su mamá. Todos pasamos, pero César se quedó en la puerta. Como que no podía pasar, como que había algo que no lo dejaba pasar. Y después de unos segundos, cruza la puerta principal y nos dice que estaba pidiéndole permiso a un señor. Pero no había ningún señor ahí. Físicamente no había. La mamá de Nadia le pide que lo describa. César lo hace y era el abuelo de Nadia. Su madre se emocionó casi hasta las lágrimas al saber que su papá aún sigue con ella. Y también dijo que no puede pasar a la casa porque hay algo muy fuerte que no lo deja. Ya adentro él pregunta, ¿quién es el novio? Yo señalo a Antonio y César le pregunta agarrándole la muñeca si quiere ver o sentir. Él decide ver. Y aquí es donde yo les pregunto, de estar ustedes en ese lugar, en ese momento, ¿qué hubieran escogido? ¿Ver o sentir? Házmelo saber en la caja de comentarios. Yo escogí ver, pero Antonio me dice de que no quiere vivir con ese recuerdo. Capaz ve algo que lo trauma y no quiere eso. Él decidió sentir. César lo lleva por toda la casa y Antonio cuenta en ese pequeño viaje que tuvo que sentía que lo jalaban del pantalón, que lo llamaban. Sentía los cambios bruscos de temperatura y un olor nauseabundo que se sentía por el tragaluz, y que es ahí donde determina que había una especie de portal. Es en eso cuando César determina que en la casa hay tres seres.
El primero es una mujer de blanco, que no es hostil para nada. El segundo es un ente que se ha enamorado de Nadia y vive en su cuarto. El tercero no se sabe qué es, pero no es un fantasma. Es entonces cuando César decide hacer una especie de ritual con el cigarro, para que el ente que acosa a Nadia la deje tranquila. Este ritual constaba en que Nadia tenía que fumar todo un cigarro sin botar las cenizas. Yo pude tomarle una foto. Por la cara que se ve en las cenizas, a los 2 días notamos que había una segunda cara. Justo abajo, en la parte blanca, ahí la puedes apreciar. Pero también se ven muchos rostros que se muestran afuera en la parte oscura. Te invito a que pauses el video, le hagas un zoom, porque pueden ser pareidolias, pero no deja de ser aterrador. Si logras verlas, te invito a que por favor también me comentes. Y si piensas que la foto del cigarro es Photoshop, te muestro esta otra foto, que muestra la fecha aproximada en la que fue tomada. Y fue tomada, si mal lo recuerdo, con un iPhone 4S. Saca tus propias conclusiones. Fue hace 9 años, casi 10. Luego, ya consumido las cenizas, las botó en un papel, las dobló. Luego hizo como una especie de cánticos, y cuando la volvió a abrir, se vio claramente una especie de felino con algo parecido a la cara del cigarro. A esa no me dejaron tomarle foto. Luego, si mal lo recuerdo, la quemó. Dieron la medianoche y se escucha un ruido muy fuerte, como si un mueble bien grande se hubiera caído. Seguido a eso, unos pasos como corriendo. Es en eso cuando César, con una cara de pánico, de pavor, nos dijo que saliéramos de la casa inmediatamente. Honestamente, a mí me transmitió su miedo. Con tan solamente verle la cara, sentí miedo. Porque me puse a pensar, esta persona ha visto cosas que yo ni siquiera me imagino. Y para que sienta miedo, es definitivamente algo que ya escapa de toda imaginación. Ya en la casa de César, nos dice que eso era un demonio y que su nombre es Baphomet. Es en eso cuando su mamá se quiebra en llanto y nos cuenta una historia muy macabra. Nos dice que hace muchas generaciones atrás sus familiares eran brujos y una de ellas ofreció a Nadia y a su hermano a este demonio con el fin de conservar su juventud y tener mucho poder. Ahora, ¿cómo sabía hace muchas generaciones atrás que ellos iban a estar? Eso sí no lo sé. Pero aquí viene una historia que es francamente impresionante. La señora cuenta que para lograr saber esta información le tuvo que pasar algo. Mejor dicho, a su hijo, al hermano de Nadia, le pasó algo. Y eso te lo voy a contar. Cuando estaba adolescente, este chico estaba muy atraído por lo satánico. Hasta tenía un polo, playera, con la cara de Baphomet estampada. Cuenta que el hermano se despierta porque el cuarto estaba con una luz roja, color sangre, en toda la habitación. La luz venía de la cara de este polo o playera. Y no eran esos polos que se iluminaban. Era un polo común y corriente. Y los ojos de este macho cabrillo despedían esta luz roja. Cuenta que estaba pegado a la pared y el estampado quería salirse del polo. Su hermano quedó en shock porque no creía lo que estaba viendo, obviamente. Y de repente escucha que este demonio le dice: tu alma será mía, nunca tendrás descanso y estás condenado. Mientras le estaba diciendo todo esto, su primo también se despierta y ven juntos cómo este demonio se reía de ellos mientras los dos, con un pavor, con un miedo inimaginable, estaban gritando a más no poder. Su mamá entra porque pensó de que los estaban matando. Ella solamente ve cómo la luz se desvanece y el polo cae. Al día siguiente lo quemaron ese polo. Los niños cuentan todo lo que vieron y ahí es donde ella indagó y dio con este antepasado que los ofreció a ellos. Pasaron los años,
su hermano fallece en un accidente de tránsito. Su mamá creyó que encomendándose a Dios ya no tendrían estos problemas, pero ahora está viendo que ahora este demonio no se contentó con la vida de su hermano y quiere la vida de su hija. Todos en la sala quedamos en shock, incluyéndome, ¿ah? Es cuando César decide limpiar la casa y nos pidió a Antonio y a mí tomar fotos de toda la casa, de cada rincón. Al día siguiente lo hacemos, obviamente en el día. Antonio toma unas fotos muy fuertes, en la que captamos a la mujer de blanco en un espejo, duendes y una especie de silueta de demonios pequeños en el ropero del primo. En una siguiente entrevista, que él mismo les cuente de primera mano qué es lo que vio y sintió esa noche. César tuvo que pedir ayuda de su familia, porque él no podía solo. Y lo hicieron en el transcurso de varios días. En esos días, su abuela, su mamá y Nadia dormían en un cuarto en el primer piso. Ellas sentían cómo bailaban en el techo, tocaban las puertas, escuchaban risas en la sala, escuchaban también que las llamaban por su nombre. Era horrible, era espantoso. Nosotros recuerdo que una tarde acudimos para no dejarlas solas. Rezamos, estábamos con el rosario, lo estamos rezando, y Nadia tenía una especie de rosario amarrado, de esos bien trenzados, y se deshizo. Delante de todos, en pleno rosario se deshizo, se cayó al suelo. Y todos nos quedamos, ¿qué? Es imposible. No, se deshizo. Las trenzas se deshicieron, como si se hubiesen desatado, algo así. Fue inexplicable, totalmente inexplicable eso. Y la cara del Jesús tenía como rasgos felinos. Por fin pueden lograr limpiar la casa, la limpian totalmente. Pero acá no termina la historia. Años después, yo me entero que su primo fallece. El mismo primo que estaba con el hermano en el momento que ocurrió el incidente del polo. Y fallece en un accidente de tránsito. Exactamente igual como muere el hermano. Puede que hayan limpiado la casa, pero parece que el pacto aún no se rompió. De Nadia no sé mucho. Solamente sé que vive en el extranjero y de los demás involucrados felizmente aún siguen con vida. Si deseas saber la versión de los demás involucrados, házmelo saber con un like o un comentario. Si llegamos a la meta de 50 likes, haré la entrevista de Antonio y de Ale. Son las personas que todavía mantengo comunicación. Muchas gracias por escucharme. Suscríbete para no perderte más contenido. Soy Miguel y te deseo buenas noches.